Hola, hola, buenos días chicos y chicas, amigos y amigas, damas y caballeros. Hoy sí que me he acordado, me voy a poner un poco en un lado para que así aquí pueda poneros fórmulas. Y diréis, ¿cómo que fórmulas? Pues es que hoy vamos a hablar sobre cómo funcionan y por qué son tan duras, tan exigentes las airbike. ¿Qué es una airbike? Os dejo una foto, espero encontrar una foto que os pueda dejar. Básicamente, este episodio ha surgido porque yo un día volví al gimnasio, es verdad que llevaba un tiempo sin ir, pues un día volví al gimnasio y estaba yo en la cinta de correr y de repente justo enfrente estaban las máquinas que había siempre en la fila de delante y además 4 máquinas nuevas, nuevas para mí, claro, que hacía mucho que no iba, dos de esquí y dos airbikes intercaladas, esquí airbike. Y nada, creo que las airbikes no, sí que se usan para entrenar, las airbikes se usan para entrenar pero luego no en la competición, pero por ejemplo las de esquí junto a las que estaban, creo que ahora se ven más porque si no me equivoco es una de las pruebas de la tan popular ahora Hyrox. Entonces, básicamente se ponen juntas y a veces se usan juntas, no en el Hyrox, que creo que solo se usa en la del esquí, pero en los gimnasios y en los test y tal, se ponen juntas porque pues las dos usan, creo que las dos tienen como el ventiladorcillo. Entonces, vamos a explicar cómo funciona la airbike, ¿vale? Las airbikes son mayoritariamente empleadas para hacer test basados en medir el gasto calórico. Y esta base inicial es muy importante. ¿Por qué? El gasto calórico se mide en calorías. Y es importante recordar que 1000 calorías son 1 kilocaloría. Y esto es una medida de energía, ¿vale? Los joules tal, pero también las calorías son una medida de energía. Y entonces, ¿qué es la energía? La fórmula de la energía, una de las fórmulas es potencia por el tiempo. La potencia, en este caso, es el producto angular del par motor por la velocidad angular. Si notáis algo diferente, no se os ha ido la pinza, es que me he tenido que ir un momento, pero ya igual. Vale, ¿por dónde íbamos? Vale, teníamos que la energía era potencia por el tiempo y hemos quedado en que esa potencia la podemos poner como el producto angular del par motor por la velocidad angular. Bien, por otra parte, tenemos otra fórmula que es la fuerza angular o fuerza de arrastre, que es un medio de la densidad por la velocidad lineal al cuadrado por un coeficiente de arrastre y por el área. Vale. ¿Cómo va esto? La vamos a desglosar, ¿vale? Teníamos la fuerza es igual a un medio de la densidad en este caso es del aire, por la velocidad lineal al cuadrado. ¿Qué es esto de la velocidad lineal? Antes hemos dicho que la potencia era el producto de el par motor por la velocidad angular. Pues resulta que la velocidad angular y la velocidad lineal, o sea, la velocidad lineal es literalmente cuando tú vas así en recto, o sea, moviéndote como en este plano, ¿sabes? Así. Pues esa velocidad. O sea, lo típico de los coches es de así en una recta, o sea, tú vas de A a B y A y B son una línea recta, pues la velocidad es velocidad lineal. Pero ¿qué pasa? Que hemos dicho que nuestra bicicleta tiene ventilador y ese ventilador es redondo. Entonces las aspas, el aire, todo lleva velocidad angular porque recorre círculos y un círculo son 360 grados. O sea, cada vez que tú recorres así un trocito, como un quesito, ese quesito es un ángulo. Entonces la velocidad angular, ¿vale? Pues la velocidad angular y la velocidad lineal obviamente están relacionadas porque un punto puede tener, o sea, un punto si tiene velocidad angular, tiene velocidad lineal. ¿Cómo se hace? Pues básicamente la velocidad lineal es la velocidad angular que lleva el punto por la distancia que, la distancia es el radio. O sea, si tú estás recorriendo esta circunferencia, tú tienes este círculo, pues el radio
al punto, ¿sabes? Tipo como al borde así. Eso es la velocidad angular. O sea, la velocidad... Madre mía, no sé qué he dicho. Pero básicamente, la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio de la trayectoria. Luego tenemos un coeficiente y el área. ¿Qué pasa? Que en esta fórmula hemos dicho que la velocidad lineal estaba al cuadrado. Y os acabo de contar que la velocidad puede ser omega por r. Pues si en lugar de v tenemos v al cuadrado, eso es omega por r por omega por r. O sea, se nos quedaría omega al cuadrado también. Entonces, de esta fórmula de la fuerza tenemos velocidad al cuadrado. Y en la fórmula anterior de la potencia teníamos una velocidad. Entonces, si tienes v por v por v, tienes 3 v's multiplicándose entre sí. O sea, v al cubo. O omega al cuadrado si empleamos la fórmula esta del v y la w que os he contado, ¿no? Vale. La velocidad lineal, la que conocemos siempre, es la típica que se mide pues en metros por segundo, kilómetros por hora, kilómetros por segundo, como tú quieras. Y la velocidad angular puedes medirla en revoluciones por minuto, bueno, en radianes tal, pero puedes medirla en revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, radianes por segundo, que, bueno, no son lo mismo, pero lo conviertes con factores. Entonces lo mismo es que lo mismo da. Todo esto, ¿por qué os lo he contado? Porque luego hay una fórmula que se aplica a estas bicicletas, que la he buscado, que es potencia es igual a un factor K por las revoluciones por minuto al cubo. Entonces, lo que acabamos de contar era para entender por qué las revoluciones por minuto estaban al cubo. Que ya os he dicho que las revoluciones por minuto, los RPM, es la velocidad angular, ¿vale? Entonces ya hemos entendido por qué la velocidad angular está al cubo. Y luego está K, que es K es un número que se usa muchísimo para constantes, porque literalmente significa, o sea, constante, en física y tal. Entonces, en este caso, o sea, muchas veces las constantes se emplean porque hay factores que no puedes controlar, o mejor dicho, que están controlados pero que los obtienes empíricamente. O sea, hay constantes que obviamente las puedes calcular, pero muchas de las constantes están porque a lo largo de la historia se han obtenido pues empíricamente con pruebas tal. ¿Y qué pasa? Que cada bicicleta la fabrica pues un fabricante, incluso el mismo fabricante tiene diferentes modelos de bicicletas. Y estas bicicletas tienen pues diferente rendimiento, están hechas de diferentes materiales, tienen diferentes tamaños, pues unas tendrán más rozamiento, otras menos, unas tendrán un tamaño de ventilador, otras tendrán otro. Entonces estos factores al final modifican el resultado, evidentemente. Pues todas estas cosas, en este caso, están reunidas en la constante K. Y aquí aún no hemos llegado a la fórmula final, esa es la que os voy a contar ahora. Pero de esta fórmula de ahora mismo es básicamente es donde ocurre la magia. Porque hemos dicho que la potencia ahora la podíamos escribir como esta constante K por las revoluciones por minuto al cubo. Y aquí es donde ocurre la gracia de estas bicicletas y el motivo por el que cansan tanto. Y es que si tú quieres duplicar la potencia, si tú quieres gastar el doble de calorías, por ejemplo, o sea, mentira, si tú quieres ir al doble de revoluciones por minuto, tienes que hacer 8 veces el esfuerzo. Porque cuando tú imagínate que inicialmente vas a una revolución por minuto, ¿vale? Pues entonces la potencia que tú estás haciendo, o la potencia que tienes, es la K por S1 al cubo. Pero tú imagínate que S1, que es la velocidad que tú estás viendo en la pantallita de la bici, imagino que pondrán las revoluciones por minuto, la verdad que no me he sentado nunca en esa bicicleta. Pero si por ejemplo te ponen las revoluciones por minuto, o si ellos internamente controlan las revoluciones por minuto, pues a ti te pone 1. Pero tú dices, no, yo quiero ir más deprisa, ¿sabes? Entonces tú dices, vale, lo voy a duplicar y vas a ir a 2 revoluciones por minuto. ¿Qué pasa? Que ese 2 está al cubo. Y al igual que con el 1 no pasaba nada, porque 1 por 1 por 1 es 1, con el 2 ya sí que pasa. Y es que 2 al cubo es 8. Entonces, para ir al doble de velocidad angular, en lugar de 1 a 2 revoluciones por minuto, haces
8 veces el esfuerzo. O sea, tienes que multiplicar el esfuerzo que estás haciendo por 8. Y aquí es la gracia y la explicación de por qué cansan tanto estas bicicletas. O sea, básicamente la potencia se te multiplica por 8 cuando tú simplemente has duplicado, en este caso, la velocidad. O sea, es una locura. Básicamente, pues bueno, lo que hemos dicho, creo que esta frase literal la ha dicho, que para duplicar estas revoluciones por minuto, literalmente has tenido que hacer por 8 el esfuerzo. O sea, es una pasada. Es una pasada. Y entonces, con todas estas fórmulas que hemos ido teniendo, creo que a lo mejor me explica un poco mal, ¿vale? Puede que te hayas perdido porque puede que yo me hubiera perdido también. Porque en mi mente esto lo iba a explicar mejor, de hecho hasta lo había apuntado, pero luego no sé cómo lo he acabado diciendo. Pero básicamente, si ahora reunimos todas estas fórmulas, llegamos a la fórmula final y retomamos las calorías. ¿Os acordáis que os he dicho que estas bicicletas se empleaban para hacer test de resistencia, test de esfuerzo y que muchos de ellos te medían el gasto en calorías, el gasto calórico? Vale, pues si fusionamos todo esto se nos queda en que el gasto calórico, en este caso lo vamos a poner en kilocalorías, es la potencia, que se mide en vatios, por el tiempo, que lo podemos medir en horas, luego por un factor, que en este caso no es una constante, o sea, no es K, que básicamente es para pasar de calorías a kilocalorías, que es lo que tiene el resultado del gasto calórico. O sea, a ver, me voy a volver a explicar, ¿vale? Voy a volver a empezar. Lo que a ti te dan esas máquinas, tengo entendido, que son las kilocalorías que tú has gastado, las que has quemado, la energía, en kilocalorías. Entonces, para que a ti te den la energía en kilocalorías, tienes que pasarlo de las calorías a kilocalorías. Y por eso lo dividimos entre 1000, porque es la conversión entre calorías y kilocalorías. Pero es que además lo multiplicamos por 3600. ¿Por qué por 3600? Porque os he dicho que esta fórmula la podemos poner, o sea, yo porque la he querido poner en horas, pero la podíamos poner en segundos. Pero como yo la he puesto en horas, tenemos que pasar esos segundos a horas. Y 3600 son los segundos que hay en una hora, porque son 60 minutos que tiene una hora y cada minuto tiene a su vez 60 segundos. Entonces, 60 por 60, 3600. Y todo esto que estábamos multiplicando, que era la potencia por el tiempo, por el 3600 entre el 1000, que esto es factor de conversión, todo esto lo tenemos que dividir entre un factor de rendimiento, porque somos humanos y perdemos, o sea, no toda la energía que tu cuerpo está haciendo, en verdad no es la energía que le está llegando a la máquina, porque tú estás perdiendo calor, bueno, pues te pasan un montón de cosas como humano, ¿sabes? Entonces, todo el esfuerzo que tú estás haciendo no se está transmitiendo a la máquina, ¿sabes? A la máquina no le está llegando todo lo que tú estás haciendo. Entonces, la eficiencia del cuerpo humano para esta actividad suele ir, lo he mirado, y suelen valorar entre 0,20 y 0,25, siendo 0,22 y 0,24 los valores más empleados. 0,22 para gente estándar y 0,24 pues para gente que domina más de alto rendimiento, más tal, más cual, para expertos. Y básicamente vamos a hacer recapitulación, porque esta última fórmula parece que es una fórmula diferente, pero no es una fórmula diferente, es la primera fórmula que teníamos. Y eso creo que no lo he dicho antes. Entonces vamos a hacer una recapitulación. Vamos a mantener fija esta fórmula definitiva, ¿vale? La final. Esta fórmula, si hacéis memoria, es la primera fórmula que os he dicho. Y era que la máquina te daba el gasto que tú habías hecho en calorías. Y eso que era energía. Hemos dicho que eso era una medida de energía. Entonces, energía, es decir, kilocalorías, es igual a la potencia que le hemos puesto en vatios por el tiempo que lo hemos puesto en horas. Este 3600 entre 1000 que resulta de pasar el tiempo en horas a segundos, o sea, como para poder ponerlo bien. Y este 1000 para que en lugar de calorías esto de aquí nos salga en kilocalorías, que creo que es lo que de normal nos dan. Y luego todo esto lo dividimos entre ese factor de rendimiento porque somos humanos. Pero esta fórmula es la primera fórmula.
Lo que pasa que luego hemos hecho el desarrollo de la velocidad angular y tal para entender por qué se hace tanto esfuerzo cuando tú en verdad solo estás duplicando el resultado, ¿sabes? Creo que ha habido un punto, como la segunda mitad de este episodio, que a lo mejor no se haya entendido, pero espero que con esta última recapitulación se haya entendido mejor. Y bueno, una única anotación que voy a hacer es que me he dado cuenta de que antes, o sea, os he hablado del omega al cubo y os he dicho que eso era revoluciones por minuto, y es verdad. Pero, por si alguien se ha perdido en eso, básicamente la fórmula para pasar de revoluciones por minuto a velocidad angular es 2pi por las revoluciones por minuto entre 60. Y nada, eso. Me da pena, porque en mi mente lo iba a explicar súper bien. De hecho, las imágenes que os voy a dejar de las fórmulas y tal, yo ya me las he hecho, o sea, lo tengo aquí. Y por eso pensaba que lo iba a explicar mejor, pero no lo he hecho, así que me disculpo. Espero aún así que os haya servido. Si no ha servido, espero que os haya encendido la curiosidad y vayáis a buscar porque es así. Quizá de otro sitio entendéis mejor la explicación que de mí, lo siento muchísimo. Y nada, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Y si todavía no estás subido, nos vemos en el... ¡Ay, qué susto! Me ha dado pensar que se me había rajado la pantalla. Si no estás subido, nos vemos en el anterior, que seguro que te gusta. Adiós.